en esta mañana. Y el título de la enseñanza de esta mañana, pues lleva como título un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿sale? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y es lo que el apóstol Pablo en estos dos versículos se centra. No solamente a los creyentes gentiles o a los creyentes judíos, sino a todo creyente, a todo aquel que es hijo de Dios, a todo aquel que ha puesto su fe, su confianza en Cristo. Dios le llama a vivir conforme a la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Entonces empieza este versículo, hermanos, diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias ¿de quién? De Dios. Primero Pablo lo que quiere entender a los hermanos, y lo que tú y yo debemos de reflexionar, es que tú y yo llevamos una vida en la cual a lo largo de estos días que han pasado, ¿cuántos de nosotros hemos ido al trabajo, hemos ido a la escuela, hemos pasado un tiempo con nuestra familia, hemos podido darle alimento a nuestro cuerpo? Lo que el apóstol Pablo le está haciendo referencia a los hermanos es que recuerden que nosotros vivimos no por nuestras fuerzas, no por nuestros medios, no por nuestros méritos, que eso es lo que muchos allá afuera piensan, que uno vive y que ellos tienen en sí el poder de cambiar sus vidas. Pero tú y yo, que somos creyentes, conocedores de la palabra de Dios, que hemos sido transformados, que hemos sido justificados, reconciliados, santificados, que vamos a ser glorificados, todo esto gracias a Cristo. El apóstol Pablo en esta mañana, a través de este mensaje, nos recuerda que tú y yo vivimos por la misericordia de Dios, que tú y yo no merecemos vivir. ¿A cuántos de nosotros a lo largo de la semana que pasó, que terminó el día de ayer, no nos dimos cuenta o pudimos darnos cuenta de que por la gracia de Dios estamos con vida? El pastor Antonio, el hermano Carmen, el hermano Leo, el día de ayer fueron a Jiacuí, gracias a Dios, fueron y llegaron aquí como a la medianoche. Es un camino un poco peligroso, han habido muchos accidentes rumbo a la sierra, a veces ya no agarran los frenos, muchos se han ido, se han estampado, pero es por la misericordia de Dios. Permite hacer cosas. ¿Cuántos de nosotros que son maestros o que están en un puesto directivo en las comunidades, que viajan los lunes temprano, se regresan los viernes por la tarde? Pueden pasar muchos accidentes. De hecho, si tú y yo checamos las mañanas, se accidentaron ahí por la carretera a la carretera internacional. Hace un par de días rumbo a Mitla hubo otro accidente. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que nuestras vidas siguen adelante por la misericordia de Dios? Porque a veces ni nos damos cuenta, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. Cuando tú y yo salimos de nuestras casas, humanamente no sabemos lo que nos puede pasar. ¿Podemos volver o no podemos volver? Muchos factores externos pueden influir en que tú y yo volvamos a nuestras casas. Pero algo que es una verdad absoluta es que la misericordia de Dios está presente en sus hijos. Está presente en ti y en mí. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos. Miren, hermanos, recuerden, si hemos visto cómo la misericordia de Dios alcanzó a los, ellos la rechazaron, y luego esa misericordia nos como gentiles, pero también vemos que esa misericordia va a volver a tocar los corazones de los judíos. Vivamos, recordemos esa misericordia que Dios tiene hacia nosotros, que esa misericordia de Dios que está presente en nosotros, nosotros la recordemos a lo largo de nuestras vidas. Por eso nos dice Lamentaciones capítulo 3, y te voy a invitar a que vayamos.
Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23, nos dice, bueno, te voy a leer desde el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cuando el profeta Jeremías escribe este libro de Lamentaciones, ¿por qué crees que lo escribió? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá estaba pasando ya iba a ir al cautiverio. El pecado era ya tan grande en la nación de Israel, en el pueblo de Judá, que Dios ya los iba a entregar por una mala racha. Porque si tú y yo recordamos en los libros que nos habla acerca de la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel andaba en los caminos de Dios, ¿qué sucedía? Había prosperidad, había bendición, había alimento, había trabajo, había seguridad, había paz, había tranquilidad, había armonía. Pero cuando el pueblo de Israel se olvidaba de los mandamientos de Dios, y se giraba y se iba en pos de la idolatría, en pos del pecado, a la nación le venía guerra, conflicto, hambre. Y en ese periodo en el que escribe este libro, el pueblo estaba pasando por una mala racha, se estaba alejando de Dios. Sin embargo, en toda esa adversa situación, se nos escribe y se nos deja este versículo: en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aunque el pueblo de Israel estaba alejado de Dios, la misericordia de Dios seguía presente en ellos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de nuestras vidas. Y eso es algo de la característica de Dios, que tú y yo no lo tenemos. Así como Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios santo. Una de las grandes cualidades, y por eso es que cuando tú y yo hablamos de que el amor de Dios es tan grande, porque una de las formas en que tú y yo podemos reconocer que el amor de Dios es tan grande es cuando sabemos que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero mira lo que nos dice este versículo: la misericordia de Dios en nuestras vidas son nuevas cada mañana. Y muchas veces tú y yo nos peleamos con el hermano y ya no lo queremos ver, hasta el coraje nos dura 1 año, 2 años. Y fíjate, el amor de Dios hacia nosotros, la misericordia de Dios hacia nosotros se renueva cada mañana, es nueva cada mañana en nuestras vidas. Yo te voy a contar una experiencia personal que he estado viviendo en estos días, y que cada que voy montada en esa experiencia digo: Señor, ayúdame, porque solamente tú tienes cuidado de mí. Pues como ustedes saben, para poder darle mantenimiento a la Suburban, para poder cambiar los frenos, cambiar el aceite, todo eso es caro mantener una camioneta. Gracias a Dios, nuestros hermanos allá en Boise nos donaron la Suburban, pero ahora es nuestra responsabilidad darle mantenimiento a la Suburban. Entonces, cuando algún hermano necesita de la Suburban, pues nosotros se la rentamos, para que esa renta se vaya todo para el mantenimiento de la camioneta. Entonces la estamos rentando allá por Tlalniztac, y al cabezón de Misael pues se le ocurrió: necesito una manera para poder ahorrar tiempo, porque la vamos a dejar y de ahí me vengo yo en camión, y es un buen tiempo, usamos el camión, pero de Las Flores hacia mi casa pues no hay camión, tenemos que ir caminando. Entonces a veces está el calorón, entonces es muy cansado, y ya después llego y pues tengo que trabajar en el coche, y entonces a veces pues ya físicamente me acabo.
Entonces, pues dije, bueno, es una buena alternativa, mejor pensar en algún coche, en algún carro que me pueda transportar, que no consuma gasolina, porque queremos ser buenos con el ambiente. Entonces se me ocurrió, y un joven, todo fue idea de un joven que viene aquí a nuestra iglesia, hermanos, que trae un patín eléctrico. Dije, bueno, pues a lo mejor comprar un patín eléctrico nos va a poder ayudar en este tipo de trabajo. Entonces compramos un patín eléctrico y ese lo llevo de mi casa hasta Tlalistac, ¿no? Pero pues, híjoles, uno va montado así, y pues es un poco peligroso, es un poco riesgoso. Entonces, siempre que voy, siempre va en mi mente, Señor, ayúdame, porque pues los accidentes se pueden dar por dos causas: por culpa tuya o por causa de alguien más, ¿no? Pero yo sé que con este patín eléctrico, pues si sea cual sea el índole, si es mi culpa o no es mi culpa, el que va a salir mayor afectado pues voy a ser yo, porque no estoy protegido. Entonces, a lo largo de todos esos días me ha servido para decir, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia la que me ayuda a seguir adelante. Y lo veo presente, y te cuento esta experiencia, a lo mejor muy personal mía, porque es lo que he estado yo pensando todos los días cuando pasan los camiones, cuando pasan las motos. Es por la gracia de Dios. Y no es para decir, voy a tentar a Dios, porque yo sé que tengo que tener mucho cuidado, que ya debo de a lo mejor dejar ya ese método y buscar otro método. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo en este capítulo, y es lo que yo quiero que nosotros abramos nuestro corazón a entenderlo, es que nuestras vidas, tú y yo seguimos de pie por la misericordia de Dios, ¿sale? Porque humanamente en algún momento podemos debilitarnos, podemos caer, podemos fallar, podemos cometer algún error. Yo, aunque voy concentrado al 1000% en mi scooter, buscando los espacios, frenando cuando tengo que frenar y dejando que pasen los camiones, en algún momento puedo fallar porque soy humano. Pero es la misericordia de Dios la que nunca falla, la que se renueva cada mañana, la que es nueva cada mañana en nuestras vidas. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo. ¿Y cuántos de nosotros creemos que las misericordias de Dios están presentes en nuestras vidas? Porque podemos a lo mejor tener un tiempo de testimonios y contar cómo la misericordia de Dios ha estado presente en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo, antes de decirnos que debemos de llevar una vida vivo, agradable, santo, nos hace que tú y yo recordemos que nuestras vidas estamos aquí con vida, estamos aquí de pie gracias a la misericordia de Dios. Y eso prepara nuestro corazón, eso prepara nuestra mente, prepara nuestro ser para decir, mi vida le pertenece a Dios. Él tiene el control de mi vida. Entonces después nos dice que presentéis vuestros cuerpos. Fíjate cómo nos está diciendo, recuerda de la misericordia de Dios en tu vida, y ahora tú y yo debemos de presentar nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo veíamos en Romanos, en parte del capítulo 10, cuando hablábamos acerca de que ser hijo de Dios, que aceptar a Cristo, reconocer en hechos, es creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor. Y hablábamos acerca de esa palabra que se utilizaba en el tiempo de los romanos, cuando solamente a 2 personas los decían Señor a alguien. ¿Quiénes eran esas? El emperador romano y al Dios que ellos profesaban. Y Pablo toma esta palabra para decir que confiesen a Jesucristo como su Señor. Entonces, lo que involucra reconocer a Jesucristo como Señor es reconocer que mi vida ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo nos dice que ofrezcamos nuestro cuerpo, está hablando de nuestra voluntad, de lo que soy, de lo que yo quiero ser,
de hacia donde yo quiero ir. Ahora eso ya no importa, sino importa ahora la voluntad de Cristo en mi vida, porque Él pagó mi rescate, porque Él dio su vida en aquella cruz, porque Él pagó el precio para que yo fuese libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado, libre de la opresión de Satanás en mi vida. Por eso el apóstol Pablo muy sutilmente está diciendo: acuérdate de las misericordias de Dios. Ahora acuérdate que tienes que presentar tu cuerpo a Él, porque Dios, porque Cristo ahora es el dueño de nuestra vida. ¿Cuántos podemos decir: Cristo es el dueño de mi vida? Cristo es el dueño de nuestras vidas. Entonces mi voluntad, mi vida ya no me pertenecen a mí, le pertenecen a Cristo. Y luego también es algo bien importante, porque el apóstol Pablo nos menciona el cuerpo, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pasa algo bien importante. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, si quiero que vayas conmigo. Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero ¿cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando aceptamos a Cristo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Viene el Espíritu Santo y nos sella y nos marca, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo no está afuera de nosotros, el Espíritu Santo está adentro de la vida del creyente, ¿sale? Porque para que tú y yo cambiemos, no podemos cambiar de afuera hacia adentro. El cambio tiene que venir de adentro, de la raíz. Y ese cambio lo logramos gracias a que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, adentro de nosotros. Por eso nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: el Espíritu Santo está en nosotros, porque nosotros somos ahora templo, somos casa de Dios. Y ese es por eso tenemos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento y el tabernáculo y el lugar donde moraba Dios era una señal, o era una representación del tiempo por venir, que ahora tú y yo somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un edificio. Este edificio se ha consagrado para reunirnos y buscar más de Dios, pero este edificio algún día puede acabar, se puede derrumbar, si le damos cincelazos o martillazos, se va a derrumbar, porque este edificio que fue consagrado, que gracias a Dios que tenemos la oportunidad, pero este edificio no es lo importante. Lo importante somos nosotros, que somos el templo de Dios, que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, y hoy está aquí y va a estar a donde tú y yo vayamos. Por eso el apóstol Pablo ahora nos está recordando eso. Misericordia de Dios, ofrece cuerpo, ofrece, acuérdate que tu vida le pertenece a Cristo, y que ahora tú y yo somos templo de Dios, que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Eso es algo bien bonito, porque en el Antiguo Testamento no todas las personas podían entrar al lugar donde moraba la presencia de Dios. Solamente podía entrar de entre todos los levitas y entre todos los sacerdotes, solamente podía entrar el sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Y hasta eso se nos dice que al sumo sacerdote se le tenía, y a los sacerdotes que entraban no al lugar santísimo, sino al atrio, se les tenía que amarrar una campanita y se les ponía una cuerda. Y si ellos no entraban purificados, morían. Y entonces con las cuerdas
sacaban a los sacerdotes. Es decir, que para poder entrar a la presencia de Dios o a un lugar santo, ellos tenían que estar limpios, purificados, preparados. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos preparados para ver la presencia de Dios? Esa es una pregunta muy profunda, porque eso nos conlleva a pensar cuántas veces oro, cuántas veces leo mi Biblia, cuántas veces hago buenas acciones. Pero fíjate qué tan grande es la misericordia de Dios, que nosotros, mientras estamos en este cuerpo terrenal, tenemos una lucha con nuestra carne, pero Cristo es el que hace la obra en nuestras vidas. Entonces, gracias a Cristo, tú y yo podemos estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero eso es parte de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice, acuérdate la misericordia de Dios. Ahora acuérdate que tienes que presentar tu cuerpo, porque le pertenece a Cristo y porque es templo del Espíritu Santo, porque es donde mora el poder de Dios, donde mora la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué significa presentar mi cuerpo a Dios? Como dice el apóstol Pablo en este versículo. Volvamos a Romanos, porque nos dice este versículo que presentéis vuestros cuerpos. Y nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué estará refiriéndose el apóstol Pablo cuando nos dice presenten su cuerpo en sacrificio vivo? Tenemos a lo largo de la historia dos representaciones acerca de esto. Génesis capítulo 22, la historia de Abraham e Isaac. Después de que la promesa se cumple y Abraham tiene su hijo, Dios le dice, llévalo al monte porque voy a pedir sacrificio y vas a sacrificarme a tu hijo en obediencia. ¿Qué hace Isaac? ¿Qué hace Abraham? Obedece. No dice, Señor, pero es mi único hijo. Señor, pero ya tengo 100 años. Y es lo único que tengo. Es mi primogénito o de parte de mi esposa, de Sara. Él obedece. Y aunque no se nos habla mucho de la actitud de Isaac, se nos dice que Isaac en algún momento dijo, Padre, ¿por qué me vas a ofrecer? Si nos vemos en la historia y vamos a Génesis 22, versículo 1, voy a darle lectura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Puede decir que Isaac es un niño, ¿vale? Porque ¿qué nos hace pensar eso? Abraham tomó la leña y se la puso al muchacho, el muchacho lo cargó. Podemos deducir que, aunque aquí no se nos menciona una edad específica, pero Isaac ya estaba grande, era probablemente un adolescente, tenía las fuerzas ya de poder cargar el leño. Cargar el leño es pesado. ¿Cuántos de ustedes han cargado algunos leños? Yo he tenido la oportunidad de poder cargar unos leños allá en el rancho de mi papá, o aquella vez que fuimos a Yalala con los hermanos. Parece sencillo cargar leño, pero es pesado. Las varas o los troncos
se ven delgados, pero están pesados. Entonces, ¿por qué te digo yo esto? Porque vamos a seguir leyendo. Y ahorita te voy vamos a recordar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya era consciente de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba realizando, ¿sale? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículos que Isaac no dijo: Padre, ¿por qué a mí me vas a ofrecer como holocausto? Me niego a esa acción, no quiero morir, no quiero ser sacrificado. Simplemente se nos relatan que de una manera muy tranquila, muy pacífica, muy apacible, Abraham tomó a su hijo y lo puso en el holocausto para ofrecerlo. Luego nos dice este versículo 10: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba preparado Isaac para poder ser degollado. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces vemos aquí dos factores importantes. Primero es la obediencia de Abraham al sacrificar a su hijo. Pero el segundo, que a lo mejor no le habíamos nosotros puesto atención, es a Isaac estando de una manera de acuerdo o aprobando lo que su papá iba a hacer con él. Isaac ya estaba listo para ser sacrificado. No vemos en estos versículos que haya puesto resistencia, porque probablemente dijo: bueno, si Dios se lo ha ordenado a mi papá, pues voy a obedecer yo también a lo que mi papá haga. Entonces, este es uno de los dos ejemplos que encontramos en la Biblia, que se nos habla de un sacrificio vivo. A la acción de Abraham de obedecer, pero a la acción de Isaac de también obedecer a ese sacrificio que su papá iba a hacer. Abraham estaba dispuesto a dar la vida de su hijo por obedecer a Dios, e Isaac estaba dispuesto a morir y hacer el sacrificio por obediencia a su padre. Entonces vemos el segundo ejemplo de sacrificio. El segundo ejemplo de sacrificio que encontramos en la Biblia es Jesucristo viniendo a este mundo y entregando su vida en obediencia a su Padre para morir por nosotros. ¿Te acuerdas que en alguna de sus oraciones, de sus últimas oraciones, cuando Jesús está orando en el monte o en el jardín de Getsemaní, él dice: Señor, pase de mí esta copa? Y a lo que se estaba refiriendo es: Señor, si hay alguna manera en la que no pueda yo padecer por todo este sufrimiento que voy a padecer, pues estaría bien. Pero Jesucristo dice, porque vemos ahí parte de su naturaleza humana. Él era 100% Dios, pero también tenía humanidad. También sufría, también le dolía, también tenía necesidad de comer, de alimentarse. Y entonces al terminar esta frase, Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la. Entonces Jesús, por obediencia al Padre, dio su vida por rescate hacia el pecador, hacia nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermanos, nos está hablando acerca de que debemos de ofrecer nuestras vidas, que debemos de recordar la misericordia de Dios, que debemos de recordar que somos templo de Dios, que debemos de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, está hablando de que tú y yo debemos de ser conscientes de que si nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros, sino ahora a Cristo, tú y yo debemos de ser obedientes. Así como Abraham e Isaac fueron obedientes, así como Jesús fue obediente a la voluntad del Padre, tú y yo tenemos que ser obedientes. ¿A quién? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Eso es lo que se nos enseña. Por eso es que Jesucristo en Mateo capítulo 16
te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura. Mateo 16, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Jesucristo le dice esto a sus discípulos. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Puedes tomar tu lugar. Vamos a hacer énfasis en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos hace referencia a reconocer que ahora predomina en nuestras vidas la voluntad de Dios, porque Él es ahora nuestro Señor. Hay que recordar también que la palabra Señor, que hacía referencia al Dios que ellos creían, los romanos, o al emperador, ellos cuando decían en esa palabra también venía incluido que iban a hacer la voluntad de su Dios. Entonces, tú y yo estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, estamos reconociendo que ahora tenemos que hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas, que es sinónimo a esto, a lo que Jesucristo nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a niegue su voluntad, porque cada uno de nosotros como personas tenemos voluntad. Podemos hacer, Pablo en alguna ocasión dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, porque tú y yo tenemos voluntad de hacer esto o voluntad de hacer aquello, pero ahora tú y yo de una manera consciente tenemos que hacer no la voluntad que nosotros queramos, sino la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Después, ¿qué más nos dice? Tome su cruz. Cuando hace referencia a tomar la cruz, Jesucristo cargó en aquella cruz el peso, el pecado que nos asedía. Entonces, reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros fuésemos libres. Vivir en la libertad que ahora tenemos en Cristo. Y cuando tú y yo estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, bajo la libertad que Cristo nos ha dado de ya no más pecado, porque humanamente lo que conlleva también la cruz es dejar lo que a nosotros nos gusta, nuestras pasiones, nuestras carnes, nuestros deseos, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. A lo mejor muchos hermanos no vinieron el día de hoy porque les ganó la flojera, porque les ganó la pereza, porque les ganó el sueño. A lo mejor muchos hermanos no estuvieron dispuestos a venir hoy. Pero nosotros que gracias a Dios pudimos estar aquí, algunos otros hermanos por algunas otras actividades no pudieron estar, pero el estar aquí los días domingos y el estar aquí los días miércoles y el estar aquí los días sábados conllevan un sacrificio, porque todos tenemos actividades, todos tenemos cosas que hacer. Yo admiro mucho a los maestros que se van a comunidades, porque pues ellos se van el lunes y regresan el viernes y solamente tienen sábado y domingo para descansar, para hacer todas sus prioridades. Pero me da mucho gusto poder ver aquí al hermano Juan, ver aquí al hermano Irving, que cada domingo están aquí, que están sacrificando un poco de su tiempo, un poco de las actividades que tienen que hacer, y están aquí, al igual que todos nosotros. Y entonces tomar nuestra cruz conlleva eso, a sacrificar aquellos deseos, aquel deseo que yo quiero hacer, impide llegar a Dios, o que me impide agradar a Dios, que me impide ser obediente a Dios. Y después dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. E ir en pos de Cristo.
ir en la dirección que Cristo tomó, ir en el camino que Cristo ya hizo. Eso es lo que conlleva que tú y yo ofrezcamos nuestra vida, que tú y yo ofrezcamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Es decir, un sacrificio en obediencia. Y ya lo vimos con Cristo. Negarnos, tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo. Eso es lo que Cristo le pidió a sus discípulos y es lo que Cristo pide de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos, estamos llevando una vida, un cuerpo en sacrificio vivo. Lo vimos en el caso de Isaac y de Jesús. Al ser obedientes a su padre, al estar dispuestos a dar su vida, ambos estaban ofreciendo su cuerpo a la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando andamos en obediencia a Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está en obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Sale? Eso es lo que significa ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vamos a ver qué más nos dice el apóstol Pablo. Después nos dice santo. ¿Sabes qué significa la palabra santidad? No es que tengas alitas y que tengas un arito aquí y una velita y cantes como un ser angelical y cantes como nuestra hermana Danita. Dana tiene una voz bien impresionante, pero eso no es ser santo, eso no es santidad. La palabra santidad o santo hace referencia a llevar una vida consagrada a Dios. Y lo que quiere decir la palabra consagración es decir que mi vida, todo lo que yo haga, tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha mandado, yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que hacer. Eso es lo que hace referencia a consagrado a Dios, que es lo que hace referencia a santo. Alejado de toda la impureza, alejado de todo el pecado y cerca de Dios. ¿Sale? Entonces el apóstol Pablo nos está recordando que tenemos que ofrecernos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, obediencia y que también santo. Nos está diciendo, recuerden que nuestras vidas, que nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, tiene que estar consagrado ¿a quién? A Dios. Que tiene que estar alejado de todo lo que Dios y lo que Cristo nos dice que no debemos de hacer, y que tenemos que estar haciendo todo lo que Cristo nos ha dejado que hagamos. Mira qué nos dice 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí ya nos está hablando de que debemos de tener cuidado en nuestra forma de vivir, de pensar, que no debemos de mezclar nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida con aquellos que no son creyentes, ¿vale? Con aquellos que no son cristianos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nos está recordando que nuestro cuerpo tenemos que ofrecerlo en sacrificio vivo, pero también que nuestro cuerpo está consagrado a Dios, y lo que conlleva vivir en santidad lo resume en este versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, es decir, alejémonos o dejemos de hacer todo pecado, toda acción que es contraria
a la voluntad y a las enseñanzas de Jesús. Y que a lo largo de Romanos y que a lo largo de Hechos hemos estado viendo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del fruto del Espíritu? Y luego hablábamos de las obras de la carne. Las obras de la carne hace referencia a toda inmundicia, a toda contaminación. El adulterio, la fornicación, la avaricia, la mentira, el ser borracho, todo eso, tú y yo tenemos que limpiarlo de nuestras vidas, dejarlo de hacer, porque llevamos una vida consagrada a Dios. Después, ¿qué más nos dice este versículo? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sale? Porque, y parte de tener temor no es tener miedo, sino es respeto, es valorar lo que Dios está haciendo. Otra palabra que podemos meter a este temor hacia Dios para perfeccionar nuestra vida santa, nuestra vida consagrada a Él, es cuando tú y yo recordamos las misericordias que Dios ha tenido en nuestras vidas, y ese es un motivo para seguir viviendo en un sacrificio vivo y en santidad. Estamos mostrando temor a Dios, porque el temor es reconocer lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Eso es parte del temor a Dios. Entonces, eso es a lo que el apóstol Pablo nos habla cuando nos dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos vivos, pero también en santidad. Que tú y yo estamos consagrados a Dios, que debemos de huir del pecado, debemos de huir de todo aquello que contamina nuestra mente, que contamina nuestro ser, porque ahora nuestras vidas pertenecen a Cristo. Vamos a ver qué más nos dice el apóstol Pablo, ya estamos por terminar. Volvamos a Romanos 12. Luego nos dice, agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y luego dice el apóstol Pablo, agradable a Dios. ¿Sale? Porque es algo que hemos estado viendo con el sacrificio vivo. Cuando está hablando que es agradable a Dios, nos está hablando de la obediencia. Una vez más, la obediencia agrada a Dios. Y te voy a poner un ejemplo en Levítico capítulo 10 acerca de Nadab y Abiú. Dios les había dado órdenes a Aarón y a su descendencia de qué es lo que tenían que ofrecer, cómo tenían que ofrecerlo. Desde los sacrificios de paz, desde los sacrificios de expiación, desde elevar el incienso. Y en esta historia que se nos habla en el libro de Levítico, capítulo 10, nos dice que Nadab y Abiú ofrecieron un incienso, ofrecieron un fuego extraño. ¿A quién? A Dios. Es decir, a Nadab y Abiú se les ocurrió decir, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo vamos a hacer, vamos a hacer otra. ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestras vidas nos ha llegado a pasar eso? Sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya tenemos el conocimiento, así como a Nadab y Abiú y a la descendencia de Aarón se le dijo lo que tenía que hacer, no lo hicieron. Tú y yo ya lo sabemos, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, pero muchas veces no lo queremos hacer. Y en este caso tan extremo, tan fuerte, estos dos sacerdotes en esta historia mueren por sacrificar un fuego extraño, pero la razón es porque ellos fueron desobedientes
a lo que Dios ya había mandado. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que tú y yo debemos de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nos está hablando de la obediencia. Que tú y yo tenemos que venir a Dios en sumisión, en obediencia a su palabra. Mira lo que nos dice Lucas, que te pongas de pie y vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23-24. Juan 14, 23 al 24, de manera unida, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tomar tu lugar. En la Nueva Versión Internacional, que tiene un lenguaje más accesible para nuestros tiempos, cuando se nos menciona esta frase que Jesucristo dice: el que me ama, mi palabra guardará. En la Nueva Versión Internacional dice: el que me ama, mi palabra obedecerá. ¿Sale? Entonces, aquí Jesucristo, cuando está diciendo guarden la palabra de Él, está diciendo obedezca mi palabra. Por eso vemos cómo a partir del capítulo 5 de Mateo 5 y 6, cuando nos habla del Sermón del Monte, empieza con las enseñanzas. ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Que nosotros obedezcamos las enseñanzas. Por eso, cuando el apóstol Pablo nos dice que agradable a Dios, está haciendo referencia a eso: vivir una vida en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. Entonces, el reto, hermanos, para nosotros, no solamente después de terminar este servicio, sino a lo largo de nuestros días, es recordar eso. El apóstol Pablo nos está diciendo: hermanos, recuerden las misericordias de Dios. Recuerden que tienen que ofrecer su cuerpo, porque ahora pertenecemos a Cristo, porque ahora somos templo del Dios vivo, templo del Espíritu Santo. Y la forma en la que tú y yo tenemos que ofrecer nuestro cuerpo es en sacrificio vivo, obediente, estar dispuesto a dar la vida por Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos por nuestro Señor? Yo espero que todos, así como Isaac, así como Jesús dio su vida por nosotros. Después el apóstol Pablo nos dice: acuérdense que tienen de ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo, porque ahora nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros, estamos consagrados a Dios, pertenecemos a Dios, por ende tenemos que alejarnos de toda impureza, de todo pecado. Y ya vimos en el Sermón del Monte que eso involucra dejar el pecado, involucra nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones. Mi mente tengo que mantenerla controlada, y es algo que vamos a ver en el siguiente versículo, pero lo vamos a ver el otro domingo. Porque a los judíos se les hacía bien fácil decir: bueno, no es pecado hasta que yo no lo haga, lo puedo meditar y no es pecado. Pero Jesús viene y dice que el pecado no solamente es desde el momento en que yo lo hago, sino desde el momento en el que yo lo pienso, en el que yo lo medito. Y después encontramos en el Sermón del Monte que el pecado no solamente es cuando lo pensamos, sino también podemos pecar cuando hablamos, cuando no controlamos nuestra palabra. Por eso es que llevar una vida en consagración a Dios abarca esos tres aspectos de nuestras vidas. Estoy consagrado a Dios en mi mente, con mis palabras y con mis acciones. ¿Sale?
Y después el apóstol Pablo termina diciendo, y acuérdate que tu cuerpo tiene que ser agradable a Dios, ¿sale? Que está hablando de vivir una vida en obediencia, con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y luego termina este versículo en Romanos capítulo 12, del versículo 1 que estamos estudiando. Nos dice, perdón, ya me fui hasta Corintios, que es vuestro culto racional, ¿sale? Porque tú y yo para esto fuimos creados, para ofrecerle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esa es la razón por la que tú y yo fuimos creados. No para llevar una vida de empoderamiento, no para llevar una vida rompiendo fronteras. Tú y yo fuimos creados para rendirle nuestra vida a nuestro Creador, a Cristo, a Dios, ¿sale? Que hoy en día es una de las, dentro de los jóvenes, es una de las corrientes fuertes que se da en los jóvenes. Tu vida es para ti y solamente para ti. Y hay un dicho que dice, primero yo, después yo y lo que sobre para mí. Y la sociedad trata de empoderarnos, de decir, el cambio lo puedes hacer tú, porque lo único que tú necesitas eres tú. Pero venimos a las escrituras, venimos a la verdad objetiva, a la verdad verdadera, y encontramos que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a nuestro Creador, ¿sale? Y terminamos con este capítulo que ya habíamos estudiado anteriormente. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que podemos ver a Dios a través de lo que Él ha creado? Pues mira, por eso lo estudiamos, porque ahora una vez más vamos a tocarlo. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Voy a darle lectura y ya vamos a estar terminando. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, si tú y yo ahora entendemos que el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra razón de vivir, que nuestro culto racional es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando Dios se reveló a través de la humanidad, sabiendo que Dios existe, rechazó a Dios y cambió ese culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Que tú y yo ofrezcamos nuestra vida en un sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, la humanidad rechazó a Dios, rechazó a Cristo, cambió ese culto racional, cambió la gloria de Dios por la gloria de los hombres, cambió la gloria de Dios y se la dio a los animales, haciéndose estatuas, haciéndose ídolos. Se envaneció, la humanidad creyendo ser sabia, se alejó de Dios, se corrompió, se quebrantó. Su razón de ser se quebrantó. Y si el propósito era alabar a Dios, glorificar a Dios, ellos mismos se envanecieron y se fueron hacia otro lado. Y esa era nuestra vida antes de venir a Cristo. Pero cuando tú y yo reconocemos
y creemos en nuestro corazón y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, empieza a haber un cambio en nuestras vidas. Nuestra mente, que era una mente entenebrecida, que era una mente soberbia, es transformada a la mente de Cristo. Y entonces llegamos a lo que el apóstol Pablo recuerda, que nuestro Cristo es para ofrecer un sacrificio vivo, santo. Tú y yo ya lo sabemos y tenemos que hacerlo, pero la consecuencia de que la humanidad haya rechazado llevarle un sacrificio en cuerpo vivo, santo y agradable a Dios, lo tenemos a continuación. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar leyendo este capítulo 1 de Romanos, del versículo 24 hasta el versículo 32. Le vamos a dar de manera unida. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Puedes tomar tu lugar. Entonces, aquellas personas que todavía siguen en el mundo, ellos no entienden, se cegaron, se desviaron a causa de su soberbia, a causa de cambiar la gloria de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, Dios los entregó al pecado, y esa era nuestra vida antes. Pero gracias a las misericordias de Dios a nuestras vidas cambiaron. Y entonces, en esta mañana, con este versículo 1 de Romanos capítulo 12, recordamos que nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, ya no nos pertenecen a nosotros. Que ahora tú y yo tenemos que esforzarnos y llevar una vida agradable a Dios, y Pablo la resume en 3 cosas: llevar un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra razón de ser, que es nuestro culto razonable, que es lo que tú y yo debemos de hacer. Y comparamos lo que dice Romanos capítulo 1 con aquellos que no quieren a Dios en sus vidas, con aquellos que no quieren tener una relación, un compromiso con Jesús en sus vidas. Pero tú y yo ya somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde ya yo te invito a que recordemos eso. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Llevar ante Dios nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso es nuestra razón de ser. ¿Sale? Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y que le demos gracias a Dios. Gracias a Dios por sus misericordias,
Gracias por lo que Él nos ha. Decía, Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, nuestras vidas deben de estar siempre honrando y agradando y valorando el sacrificio que Dios hizo en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por este versículo tan fuerte, tan poderoso. Gracias, Padre, porque en esta mañana hemos recordado tus misericordias en nuestras vidas, pero también hemos recordado ese compromiso que hicimos al reconocerte, al reconocer a Jesús como nuestro Señor, en ti con nuestro corazón, Padre. Yo te pido que tú nos animes, nos motives a poder llevar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional, que es nuestra razón de ser, Señor. Gracias porque tú nos has sacado de todo entenebrecimiento, en todo cegamiento de corazón, en todo orgullo, en toda vanidad, como lo están aquellas personas en el cual se nos habla en Romanos, Señor. Gracias porque en algún tiempo estábamos viviendo bajo esas condiciones, pero la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos alumbró y Él resplandeció en medio de nuestras tinieblas. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.